Autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl Martorell, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias Alejandra, saludos también a todos los oyentes. Sí, saludamos a todos los oyentes que nos siguen cada semana y después algunos que no pueden o que se olvidan, veo que ven el programa y lo escuchan por el canal de YouTube, ¿no? Que tiene Argentores, así que bienvenidos también los que se están sumando. Veo que hay muchas reproducciones ahora de los últimos programas, así que bueno, es otra manera de ver y escuchar autores en línea, ¿no? Por supuesto, tenemos un montón de gente que se quiere comunicar también con los autores que ve, así que nosotros a través también de nuestras redes los comunicamos y hacemos el acercamiento. Así que es muy bueno todo lo que se está haciendo en esta nueva forma de hacer medios, ¿no? Sí, bueno, yo veo que ahora hay una gran modalidad de hacer programas, algunos desde su casa, otros mitad y mitad, o se van turnando, ¿no? Digamos, algunos salen por Skype o por Zoom o por lo que sea. En este caso que yo estoy saliendo desde Skype, ¿no? Exacto, y me parece que es una buena idea y además todos estamos aprendiendo un poco, ¿no? Es esto de la tecnología. Una nueva arma que hay para comunicarse desde la radio, aunque haya cámaras, ya había antes, pero esta es una forma, por todo lo que estamos pasando, ¿no es cierto?, que debemos quedarnos en nuestras casas y bueno, se respeta el protocolo de cada medio de comunicación. Sí, y hay gente muy sorprendida. Estaba leyendo que la gente de la Cámara del Libro, que organizan la Feria del Libro, como este año no la pudieron hacer, hicieron todo por videos, pasaron conferencias de años anteriores y tuvieron más rating y más visitas que si lo hubieran hecho realmente en vivo en cantidad de público. Están muy asombrados, ¿no? Sí, la verdad que cuando pase esto, creo que esto va a seguir, sí, porque es muy bueno también para la música, para la coreografía, para las coreografías, perdón, para todo lo que sea el arte, ¿no es cierto? Cine, televisión, teatro, radio, y con todas estas nuevas tecnologías es una forma de comunicarse. Para la moda también, todos están utilizando este tipo de armas que nos ha dado, nos ha hecho conocer esta pandemia, ¿no? Hay que sacar lo positivo. Ah, ¿vos estás armando alguna coreografía o practicando algo ahora en esta pandemia? Yo siempre estoy haciendo todos los días el arte, vos sabés que se renueva todo el tiempo, entonces siempre estamos haciendo cosas y subiendo cosas de moda, con el show de la moda y también con el Run Run del espectáculo, ¿no? Que es un programa de televisión, siempre estamos subiendo a las redes cosas como para estar todo el tiempo presente y acompañar a la gente, siempre desde la alegría lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, sí, bueno, te felicito porque te estuve viendo ahí en el Run Run del espectáculo, eso va por Canal Crónica, los domingos. Sí, conduce Lío Pecoraro y Fernando Piallo, les agradezco muchísimo porque me han dado un lugar para expresarme, una productora 30 TV con Andrea Chiarello a la cabeza y un panel que somos 5, ¿no es cierto? Pero nos vamos rotando por una cuestión de protocolo. Ah, me parece bárbaro. Bueno, le mandamos un saludo a toda la gente ahí de Crónica y bueno, ahora pasemos a las novedades que tenías, Raúl. Tengo novedades, vos sabés que yo tengo el Notizada y hoy voy a tener la palabra de todo lo que está sucediendo del
del secretario general Oscar Tato Tabernice, que es el secretario general del Sindicato Argentino de Autores, SADA. Cuando vos me digas, lo escuchamos. Sí, bueno, es muy interesante eso que vos estás trayendo todas las semanas, la palabra de algunos de los directivos o presidente o vicepresidente del SADA, porque es importante que el autor sepa que está protegido, ¿no? Antes de que la obra esté publicada, ¿no? Claro. Nosotros desde el SADA, yo soy miembro del SADA también, nosotros tratamos toda la obra desde que se inicia hasta que se debuta, que ahí es de otro, de nuestra sociedad de gestión de Argentores. Muy el bien. sindicato lo que hace es, nosotros tenemos tabla Sí, se me de costo de lo que se debe cobrar, digamos, en el proceso hasta que se debuta la obra. Muy Así bien. que por eso tenemos la palabra de Tata Tabernice con las últimas noticias. Lo escuchamos. Son tiempos difíciles para los autores. Ya los venían siendo y ahora con la pandemia todo se agudizó. Somos más de 400 autores afiliados al SADA y comenzamos, mejor dicho, una campaña de afiliación, porque la única manera de conseguir resultados es a través de la unión. Cuanto más seamos, más cerca vamos a estar de tomar la iniciativa de nuestra profesión, en lugar de esperar a que nos llame un productor ofreciéndonos migajas, adueñándose de nuestras creaciones y metiéndonos las manos en el bolsillo. Los compañeros están respondiendo, incluso se acaba de abrir la filial Córdoba, gracias a un grupo de autores ocupados por la defensa de nuestra profesión. También queremos decirles que por la pandemia se complicó el registro de inéditos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Por ese motivo habilitamos una dirección de mail donde los autores pueden enviar su trabajo, encriptado por supuesto, para que quede una constancia de fecha de creación de la obra, que puede ser tenida en cuenta en un futuro juicio. Claro que para nuestra justicia lo que cuenta, esto no lo olviden, es el registro en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que debe hacerse en cuanto se pueda. También estamos trabajando en el asesoramiento de nuestros afiliados a la hora de firmar contratos. A los autores, cuando llega el momento de la contratación, se nos presenta un mamotreto de varias páginas y se pretende que le demos una leidita y lo firmemos. Detrás de ese contrato, las empresas llevan horas de trabajo de abogados especialistas que se dedicaron a estudiar cómo quitarnos cada uno de nuestros derechos. Así que estamos en la tarea de asesorar a nuestros compañeros a la hora de firmar los contratos. Sumate, nosotros seguimos sumando. Seguimos compartiendo Autores en Línea. Bueno, muy bien, Raúl, muy buena la palabra de Tabernice. Fue Oscar Tato Tabernice, secretario general del SADA, y se puede comunicar a través de @SomosAutores2 o por Facebook, Sindicato Argentino de Autores. Ahora todo tuyo, Alejandro. Muy bien, bueno, ahora vamos a presentar a nuestro invitadísimo, a nuestro invitado. Autores en Línea, en la RZ. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y le damos la bienvenida a Jorge Maestro, que es autor, guionista, dramaturgo, docente. Bueno, junto a Sergio Baiman han hecho los guiones de Zona de Riesgo, Montaña Rusa, Clave de Sol, Amigobios, La Banda del Golden Rocket, Hombre de Mar, Gerente de Familia, etcétera. Y además es el presidente del Consejo Profesional de Televisión de Argentores. Así que te damos la bienvenida, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola Jorge, Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, Jorge, estamos en una época complicadísima. Siempre el autor estuvo como relegado y Argentores principalmente ha luchado siempre para que el nombre del autor aparezca y esté presente y esté visible, ¿no? Y ahora con esta pandemia otra vez vuelve a estar el autor, digamos, atrás otra vez, porque yo veo que mucha gente está pidiendo cosas para los actores o para radio, para televisión, para cine, y el autor siempre queda como medio desamparado. ¿Qué novedades tenés vos al respecto?
A ver, que la gente en general hable de los actores y pida por los actores no está nada mal, porque finalmente el público a quien ve arriba de un escenario, a través de una pantalla de televisión, es al actor. El tema está cuando los responsables de dar contenidos a nuestros medios, en principio la TV, ignora la figura del autor como la base fundamental sobre la que se construye después toda la obra audiovisual. Es decir, recién hablaba de que luchamos por que se reconozca nuestro nombre. En realidad, que no reconozcan el nombre del autor es un hecho ilegal, porque hay algo en la ley de propiedad intelectual que se llama derecho moral, que obliga a quienes son los responsables de un contenido audiovisual a que el nombre del autor figure en los contenidos cuando estos se ponen en una pantalla, sea de cine, de tele, de plataforma, lo que fuera. En los créditos, digamos, sí. En los créditos, exactamente. Muchas veces no pasa, muchas veces a los autores más jóvenes los ubican en un lugar que no es el más adecuado, que es debajo del título de la obra, y los ponen junto a los PNT, al lado del producto que acompaña, para no nombrar ninguna marca. Sí. Entonces, me parece que eso tiene que ver con que, como en muchas ocasiones, vivimos en una sociedad que está al margen de la ley y cada uno hace lo que le viene en gana. Hay mucha gente que también hace lo que viene en gana con la figura del autor. Y los actores, obviamente, deben trabajar, son los que llevan adelante en la pantalla la ficción, pero esa ficción está escrita por un autor. O sea, cuando el actor no tiene un autor atrás, no puede actuar. ¿No? Esto es de tiempos inmemoriales. O sea, más allá de que de pronto ciertos actores puedan también ser autores de sus propias obras o sus monólogos, pero más allá de eso, son dos figuras completamente diferentes. Entonces, nosotros desde Argentores trabajamos mucho acerca de la necesidad que hay de visibilizar la figura del autor para la industria. El público, bueno, recordará uno que otro autor, depende de la manera en que sus obras trascendieron, pero sí, el nombre del autor es algo que la industria debe reconocer y que de hecho en otros lugares del mundo se da un valor muy importante. Es verdad. En la época que vos, trabajabas con Sergio Baiman, yo recuerdo, a partir de los 90 y pico, que figuraba y era como, aparecía una novela o una teleserie y decía una obra de Maestro y Baiman. Era como... Programa de Maestro y Baiman. Sí, en realidad, nosotros con Sergio trabajamos en esa época y en esta época también, gracias a Dios, seguimos trabajando juntos después de 50 años. Pero en ese tiempo nosotros éramos los responsables artísticos del programa, como también ocurrió con Alberto Migré en su momento. Entonces era un programa porque realmente era un programa donde no solamente desde el guión, sino que desde la creación del programa, desde la producción artística, de la elección del elenco, era nuestro. Pero no estamos hablando de eso, simplemente estamos hablando, como ocurre en la mayoría de las partes del mundo, donde el lugar del creador de la obra, que en general es el guionista del piloto y de los primeros episodios, sobre todo en las series que hoy vemos, ocupa un lugar importante porque es la persona sobre la que se construye después el resto de la obra audiovisual, como te decía. Claro. Vos hace un ratito mencionabas la palabra industria, la industria audiovisual. Y yo quería que me expliques un poco qué abarca la industria, porque uno, o la mayoría de la gente, piensa que la industria es que haya un productor que produce una novela y la vende a un país y punto. Y la industria es mucho más que eso. Contame un poco qué es. Sí, bueno, ¿qué implica el término industria aplicado en cualquier producción, no solamente una producción de obra audiovisual, digamos? Sí. ¿Qué es una industria si no es una actividad que tiene como propósito transformar materias primas en productos elaborados, ¿no? Finalmente eso es una industria. Sí. Hoy día una industria se sostiene también en la medida en que tenga una serie de condiciones, entre ellas la exportación de esos productos elaborados.
¿Cuál es nuestra materia prima? El guión, el trabajo de los actores, todo eso que se reúne de los directores, de los escenógrafos, de los técnicos, todo ese trabajo que es digamos, parte de la materia prima, elaborada esa materia prima, tiene como resultado un producto audiovisual. Ese producto audiovisual, para poder sostenerse en la industria, necesita consumidores, y solamente con el consumo interno no alcanza, como cualquier otra industria, como pasa con la soja, con la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos exportar. La exportación implica una fábrica de productos audiovisuales de nivel internacional. Y esto es lo que nosotros hemos empezado a perder en Argentina desde hace muchos años. Básicamente desde pasado los mediados de los 90. Porque se buscaron, aparecieron pseudo productoras independientes o productoras independientes que solamente buscaban hacer un muy buen negocio, cosa que lo han hecho y le fue muy bien y generaron un cambio en los medios, pero con algunos elementos que no favorecieron la exportación. Mientras otros países como Brasil lo hacía, países en Latinoamérica o Colombia, y exportaba, nuestros productos terminaron siendo de cabotaje, y últimamente de un cabotaje que ni siquiera el público, el consumidor interno consume. Sí. Entonces, me parece que tiene que ver con la valorización, el enaltecimiento de todos los jugadores que forman parte de la industria audiovisual, que se ponga la energía en eso. Por otro lado, también hay otra cuestión que tiene que ver con, como ocurre hoy día en el mundo, la posibilidad de tener socios coproductores de otros países. Esos socios coproductores, ¿por qué van a venir a producir a la Argentina? Bueno, algún tipo de incentivo deben tener. Por eso los países que de pronto han logrado coproductores, como el caso de Brasil, es que han tenido incentivos de corte impositivo, o dentro de los mismos países mismos, en Estados Unidos. La industria no solamente está en Hollywood o Nueva York, también está en estados que le dan ciertos incentivos impositivos a los productores para que vayan a producir ahí. ¿Por qué? Porque eso trae como consecuencia también otros negocios conexos, como puede ser el turismo, cosa que sabemos que pasó con las novelas turcas, donde aumentaron los vuelos de Turkish Airlines y de las visitas a Estambul, porque se conocían los paisajes, la cultura de esos países. Entonces, es muy complejo en la medida en que haya, pero tiene que haber voluntad. La única manera de que se favorezca y se fomente una industria es teniendo una ley. Y esa ley, que es una ley que hace 5 años, la multisectorial por el audiovisual, formada por Argentores, la Asociación Argentina de Actores, AGAI, DAC, el SAT, SATSAI, incluso productores independientes como APIMA, forman parte. Ahora hasta ATA, en una última reunión, va a integrarla también. Está promoviendo que los legisladores trabajen junto con nosotros por una ley de fomento del audiovisual. Eso implicaría algo que no tiene que ver con el gobierno de turno, sino que tiene que ver con una ley que, más allá de que pasen los gobiernos, la ley, como los artistas, seguirá quedando. Sí, claro. Bueno, ¿y en qué instancia está? Porque este es un proyecto que armaron, vos dijiste, hace 5 años, ya se reunieron, yo sé que han ido al Congreso, han estado en distintas épocas. ¿Ahora en qué situación está? ¿Qué es lo que falta? No, y falta que se redacte la ley, que se promueva, que se ejecute y se ponga en práctica. O sea, falta mucho, pero falta mucho menos que hace un tiempo atrás. Claro. La ley quedó medio parada en los últimos años anteriores a este gobierno, perdió interés, no parecía una fuente de ingresos importante para el país, una fuente de trabajo para todos los jugadores que forman parte de la industria. Entonces, creo que
digamos, es auspicioso que vuelva a activarse y que los diputados y senadores se sientan involucrados con este proyecto, porque va a quedar por los tiempos, como quedó en su momento la ley de cine. Claro, digamos. claro. O sea, nosotros tenemos una ley de cine que promueve y fomenta el cine nacional. Claro. Y bueno, de mismo modo ocurriría con la tele. El teatro también tiene un fomento. En realidad sí, los que queda desprotegida es la televisión, ¿no? Sí, es muy complejo. Lo que pasa es que la televisión, salvo en los primeros tiempos, donde tampoco formaba parte de una industria exportadora, aunque igual se exportaban los contenidos, estoy hablando de tiempos de Alejandro Romaigo, Armés, estoy hablando de otras vidas. La televisión después cayó en manos, después de la dictadura militar, cayó en manos de personas que no tenían mucho que ver con la televisión, o que si bien tenían que ver con la televisión, su objetivo era hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible y para su propio beneficio y no para el beneficio de una industria. Y así fue como aparecieron nuevos productores que hasta pocos días antes ocupaban otros roles, tenían otras funciones, y se armó una cosa rarísima, donde también la televisión cayó en manos también de empresas que no le importaba mucho la industria audiovisual, sino que usaban la televisión como un medio de presión mediático para lograr otros objetivos políticos o económicos, claro. Económicos sobre todo. Entonces se fue, digamos, desmadrando esta idea de tener una televisora con industria. La producción independiente no es nueva en la Argentina, existió siempre, en otro tiempo. Las fundaciones la fórmula de Canal 13 fundada por Gogar Mestre fue el hecho de tener una productora independiente de televisión. No había exportación en ese momento, consumíamos mucho los productos de la televisión estadounidense, pero eso cambió cuando todos los países se dieron cuenta que producir contenidos audiovisuales les abría fuente de trabajo interna, les abría negocios externos y les abría también la posibilidad de que otros negocios conexos, como puede ser el turismo en principio, estén en funcionamiento. Entonces es una cuestión de volver a revisar esas fuentes y de trabajar codo a codo con los legisladores para que la ley se acelere. Sí, estaría bueno reunirse también con el ministro de Turismo para que ayude a este fomento, ¿no? Que haga fuerza también, porque es muy importante lo que vos decís, que una... Sí, pero la instancia, en principio, es el Ministerio de Producción, claro. Quien tiene que ponerse acá, digamos, si hay un ministerio que puede estar adelante, y creo que lo está, de hecho, para llevar adelante un proyecto de estas características. Y después seguirán sumando otros, sin duda. Sí. Sin duda. También turismo. Ahora con el tema de la pandemia y eso, y que se frenaron las pocas producciones que había, dejaron de grabarse y de salir al aire, ustedes habían hecho un pedido que si se podía pasar producciones nacionales, repeticiones, porque era una manera de contribuir levemente, pero contribuir a la industria. Y en el caso de Canal 13, por ejemplo, lo primero que hizo fue reponer una novela turca. ¿Qué opinión te merece eso? Tiene que ver con lo que te decía antes. No hay interés en sostener la fuente de trabajo, porque además, si la razón es que, bueno, ¿cómo vamos a repetir un programa nacional que ya no vamos a tener anunciantes, no va a haber PNT, o sea, entonces lo tomaron en principio porque lo tienen amortizado, o sea, seguramente tienen comprada esa novela en 2 pasadas, como Telefe, que está repitiendo Avenida Brasil. No sé si Avenida Brasil la dio Telefe al comienzo o la dio el 13, no me acuerdo. No, Telefe. A ver, todo se trata de cómo se instala. Si se reemite un programa que en realidad no favorece a la industria, pero sí le permite, la repetición de un programa permite que a ciertas áreas que tienen que ver con los derechos de autor, los derechos de imagen para los actores, los derechos de los directores, los derechos de los músicos,
autores, entendiendo también autores de guión, coreógrafos o músicos de la obra dramática. Todo esto permitiría que un grupo importante de creadores sigan percibiendo los derechos intelectuales acerca de su obra. La elección, no sé cuál es. En principio, la elección es una manera también de forzar, no sé hasta dónde realmente Stalin. Me gustaría que alguno de los responsables de la programación de Canal 13, en un reportaje, respondiera cuáles son las razones por las cuales es mucho más económico o mucho más redituable, poner de nuevo una novela que ya se vio que una novela nacional de las que ya se vio, porque de hecho el Canal 13 a través de Polka Producciones ha tenido novelas realmente muy exitosas. Sí, sí. Telefe también lo ha tenido. Sí. Sin embargo, no lo hacen. No sé cuál es la razón, no quiero pensar demasiado mal, pero me parece que básicamente hay desinterés, hay desidia y no me importa. Yo la mía ya la hice, ahora que reine el masismo, o sea, masí. Sí, igual a mí, te digo, o sea, a mí me suena más como una patada en el hígado ver eso, porque en esta situación tan complicada, con todo lo que tenés para poner, realmente yo creo que es más que, no sé, me parece una cuestión ética, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero no todo el mundo tiene cuestiones, o la ética de todo el mundo, la escala de valores de la gente no es igual para todos. Sí. Y hay gente que tiene otras escalas de valores que empiezan por desinteresarse, por favorecer a la industria o promover a la gente que está sin laburo, etcétera. Depende, la ética no es una sola. Hay gente que tiene otros valores que no son justamente por los que nosotros desde las sociedades de autores o de gestión bregamos. Sí, sí. Ayer estaba leyendo en página 12, no sé si viste el artículo, que hablaban de lo que costaba más o menos una ficción hacer en Argentina y lo que costaba comprar la lata en Brasil. Había una gran diferencia, hablaban en dólares, era un capítulo nacional, $40.000 el capítulo, y una lata de Brasil, $7.500 el capítulo. La verdad es que gastar $40.000 en un producto nacional que sea de consumo interno es una locura. Sí. O sea, con $7.000 también se podría hacer un producto de consumo interno. Yo pienso igual que vos. Para mí, o sea, en sí. realidad gastar ese dinero para después, hay otro negocio sin duda, no sé cuál, porque no está en mí armar una teoría al respecto, pero indudablemente si se produce por $50.000 y solamente se piensa que haciendo un éxito de acuerdo al rating vamos a tener anunciantes que van a permitir amortizar ese costo, no, o sea, invertís $50.000 y vas a exportar. Contame Exacto. Cuáles son los programas en los últimos años de la televisión nacional que se han exportado, que se ha vendido al exterior. Se han vendido incluso los contenidos, o sea, los trabajos de los autores, se han vendido, o el know-how de El Marginal, ponele, o de 100 días para enamorarse, que en realidad no se ha vendido, sino que la compañía Telemundo ha comprado los contenidos de Underground, y entonces ¿no? Pero en realidad, que obviamente nunca van a cerrar los números, como dijo por ahí un trasnochado productor, que los actores cobraban, eran muy caros, nunca van a cerrar los números en la medida que lo que se produzca no se exporte. Y para exportar hay que tener todo un trabajo, y para hacer eso hay que tener una ley. En la medida que no haya una ley, cada uno va a seguir haciendo la suya. ¿No? Sí. ¿Cuántas productoras hay vigentes? Bueno, ahora no se está produciendo nada prácticamente, pero fueron como desapareciendo esas productoras que vos nombrabas independientes que aparecieron en los 90, en el 2000. Hoy está, bueno, Polka, que en realidad es Canal 13, y bueno, y decías Underground, que la vendieron también su parte, la mayoría, ¿no? Está vendida. En realidad la producción independiente, verdaderamente independiente, no, o sea, un productor independiente produce y no es productor cautivo, que es distinto. Underground ha producido todo para Telefe, no hemos visto un programa de Underground en otro canal. Hay productoras independientes que trabajan con otro tipo de
géneros con programas de entretenimiento, periodístico, de panelistas, etcétera, que las hay. Ajá. Pero las productoras de contenido de ficción en realidad no han producido para una cadena o para otra, han producido para un canal determinado, porque a partir de un momento determinado, Polka formó parte de, no más que de Canal 13, del Grupo Clarín, Sí. y Underground fue proveedor exclusivo de Telefe. Sí. O sea, no es que hizo alguna producción en los últimos tiempos para National Geographic, algunos documentales, pero concretamente no hemos visto en Canal 13 una producción de Underground, ni en América una producción de Polka. O sea, son independientes hasta un punto. Hubo un momento donde aparecieron algunas productoras independientes. Lamentablemente tampoco se pensó mucho en la industria. En todo el tiempo de los programas subsidiados por el Estado durante el gobierno de Cristina Kirchner, tampoco cumplieron el objetivo, porque fueron productos que tenían más un objetivo, no trascendían internacionalmente, algunos tenían objetivos políticos, y acá una industria tiene que trascender el gobierno de turno, porque Sí. el gobierno de turno es mortal, o sea, Es de turno, no justamente, es un turno. 4 años muere o se renueva después de 4 Sí. años, pero después lo que sostiene es la industria. Sí. La industria va más allá de, digamos, de los avatares de políticos del país. O sea, no hay, es el Estado, no es el gobierno de turno. Hay una confusión muy grande en nuestra mentalidad al respecto, ¿no? Y Sí. lamentablemente esas productoras independientes, algunas se sostuvieron, tampoco pudieron seguir haciendo ficción, porque solamente podían hacer ficción si recibían dinero del Estado, cuando hubiera sido mucho más interesante que un subsidio, un incentivo para que esas productoras pudieran conseguir coproducciones en el mundo y no salir del momento solamente para darle trabajo a la gente, cosa que es muy noble, pero que no es el único objetivo de una industria, sino que si hoy hay trabajo y mañana se termina, la industria no hay manera que se sostenga. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí. Además, bueno, todo lo que abarca, porque hacer una serie, hacer una ficción, implica a lo mejor 200, 300 personas, con todo lo que lleva eso, y después si la exportás, tiene que ver no solo el turismo, sino todo el conocimiento, digamos, la marca argentina hacia el mundo, ¿no? Que es una Pero manera de además, hacer marketing para el país. pero lo loco es que países como Brasil, cuando empezaron a producir ficción, lo hicieron importando ellos individuos argentinos. O sea, los argentinos hicieron la industria televisiva en Brasil. Los argentinos fueron con Cris Morena a la cabeza, a enseñarle a los chinos a hacer contenidos audiovisuales, para niños sobre todo. Y tenemos testimonios de la gente que fue a trabajar, directores que han ido a trabajar a China para enseñarles cómo se hacía la televisión. Lo mismo ocurrió en Turquía, o sea, es muy raro esto. Argentina ha logrado, en tiempos de exportación de los contenidos de las novelas que interpretaba Andrea del Boca o Gustavo Bermúdez, han llegado a difundir el idioma. En Israel la gente empezó a hablar el español y el porteño a partir de las telenovelas. Entonces, hubo un tiempo donde la excusa era: no, a los argentinos no se nos entiende. Excusa que hoy ya no tiene ningún valor, porque nosotros vemos hoy series islandesas, coreanas, donde tampoco entendemos demasiado. Entonces empezamos a disfrazarnos de otra cosa. Empezamos a hablar en neutro, a hablar como si fueran de tú. Sí. Todo eso hizo que nos perdiera nuestra identidad, cuando justamente se trata, para ser universales, de pintar nuestra propia aldea. Claro. Y nuestras propias costumbres. No pongas un mate, no, que la gente no tome mate, porque eso es una locura. Nos pasamos viendo novelas donde los personajes beben la bebida ¿no? En la novela turca no sé qué beben, pero beben. Bueno, yo la novela turca me llamó la novela turca me llamó la atención, que cuando alguien se iba, se subía al auto y salía, había la dueña de casa tiraba agua con un balde, y digo, eso que es, y bueno, lo aprendí, es una costumbre muy regional de desearle buena suerte y tiran un balde con agua al piso, ¿no? Claro. También cuando van a entrar a la casa en Turquía, viste, se sacan los zapatos o se los limpian, dejan como tenemos que hacer ahora
con todo lo que nos está pasando. Sí, es verdad, Sí, Raúl. la gran dicotomía o las dos preguntas es si vamos a seguir produciendo para hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible para individualmente, o vamos a producir para ganar dinero, pero por otro lado para favorecer a una industria. Es eso, ¿con qué bandera vamos a trabajar? Sí. Porque esto no es un invento nacional, o sea, los países se han ocupado de favorecer a sus industrias audiovisuales porque se han dado cuenta que, bueno, Hollywood impuso su cultura en el mundo, Sí. ¿no es cierto? Nosotros de niños jugábamos a los soldaditos o a los vaqueros por las películas que veíamos. Es verdad. Películas No estoy diciendo que tenemos que lograr que los turcos jueguen a ser granaderos. No digo eso. Digo que comunicar las culturas, claro. Sí, sí. Pero bueno, el idioma es difícil. Vos Yo sabés- creo que es difícil. No es sencillo, pero me parece que está bueno poner la cabeza en eso y pensar que después que nosotros viene otra generación y después de esa generación viene otras más. Y es la única manera en que se sostenga como se ha sostenido en la música, ¿no? Sí. Nos pasa con la música, o sea, nosotros no digo que todos tenemos que escuchar tango, pero digo, el tango se ha internacionalizado mucho más que en el consumo interno, donde hay un grupo reducido de gente que lo escucha, ¿no? Sí, es El verdad. tango Es patrimonio de la humanidad ya. por eso. Sí, y bueno, y ahora el chamamé también lo estaban por nombrar Patrimonio de la Humanidad. Pero también tenemos el rock nacional que ha hecho punta en toda Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Sí, la música tiene, Sí. digamos, como forman parte es otro tipo de contenido, es del pequeño derecho, como se llama, porque son obras breves y algunos artistas llegan a tener lugares internacionales, a ocupar lugares internacionales, y la música, digamos, recorre caminos y recibimos y transitamos caminos y rutas diferentes de una obra dramática, de una obra coreográfica, de una obra audiovisual, cinematográfica, ¿no? Sí. Perdón Alejandra, le quiero preguntar algo a Jorge. ¿Qué carencia te llevo a hoy? ¿Qué carencia tiene la formación de guionistas hoy en la Argentina? ¿De qué carece? No, a mí me parece que básicamente como en otras tantas áreas, ¿no? Hay como un desconocimiento en principio en los formadores, o una falta de interés, de hacer un recorrido de nuestra cultura desde los comienzos del drama en adelante. O sea, conocer nuestra historia. O sea, ¿por qué una persona, digamos, cuando una persona, un individuo logra resolver sus conflictos o por lo menos encontrar otros caminos para resolver sus problemas? Cuando conoce su propia historia. Si un individuo no conoce su propia historia y se le niega su propia historia y se le niega su memoria, en general, como decía Lorca, las sociedades que pierden la memoria van camino a su propio funeral. Y yo creo que hay algo de eso, o sea, la posibilidad, me parece que esta es la primera. Me parece que, y lo hemos experimentado, me parece que, no porque tengamos que vivir del pasado, pero sí debemos conocerlo. Por supuesto que debemos conocerlo, porque, vuelvo a repetir, en otros lugares del mundo esto no sucede. Entonces, tal actor, tal actriz, tal obra, tal cualquier tipo de obra, tal película, tal programa de televisión, tal autor, no leerlo, digamos, saltar etapas. Me parece que hay algo ahí que es importante. La otra cosa me parece que es importante es que la necesidad del conocimiento de la práctica. O sea, hay demasiada teoría. No son responsables, obviamente, los alumnos. Los jóvenes van y abiertos a aprender. Tampoco son responsables los docentes. Pero me parece que esto está relacionado, nuevamente volvemos al punto, está relacionado con la industria. Digamos, seguramente en otras industrias, un joven que conoce la tecnología de
de la industria de la agricultura conoce qué hubo antes de las nuevas máquinas y por qué las nuevas máquinas funcionan como funcionan y cómo se resuelven. Por suerte, en otros aspectos tenemos o sea, creatividad hay mucha, hay que conducirla, hay que hacer entender a las personas en formación que no es importante, que a nadie le importa contar la propia historia, como ha ocurrido mucho tiempo en algunos contenidos cinematográficos o audiovisuales en general. O sea, que es importante conocer, y no hablamos de otra cosa porque no conocemos, porque no nos hemos formado con eso, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, la verdad nos encantó haber hablado con vos. Por supuesto, te decimos que este programa está abierto a todo lo que quieran comunicar y decir. Todos los autores tienen la palabra para expresarse. Y de paso, que no te dije antes, te quería felicitar porque el año pasado fuiste nombrado personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que felicitaciones por eso también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Quiero agregar eso, y Sí. estando Raúl acá, me parece importante tener en cuenta que cuando hablamos de autores estamos incorporando a todos aquellos creadores de contenidos, no solamente a los que nos sentamos a escribir con palabras. Los coreógrafos, lo sé porque Raúl es gran amigo y conozco su lucha por el valor de los derechos de los coreógrafos, lo sé porque mi mujer también es coreógrafa y entonces sé Gracias, Jorge. lo que le cuesta atravesar o hacer entender el valor de que son autores, claro, porque este es un tema también para revisar. Durante mucho tiempo, la figura del coreógrafo fue una figura absolutamente dejada de lado. De hecho, ha habido productores que se han arrogado la coreografía de una obra musical, de un espectáculo, ¿no? Sí. Entonces, es como nosotros en Argentores estamos trabajando mucho con eso, con darle un valor. No hay una gran presencia de programas de espectáculos donde haya danza o baile, como dice el común de la gente, pero tenemos un showmatch, que es un programa que sin la coreografía no existiría. Es verdad, ¿no? sí. No existiría, porque serían los chistes o los gritos de Tinelli nada más. Pero lo que atrapa al espectador es esa obra artística que está dejada de lado. Y a tal punto está dejada de lado que se le ha quitado el valor, el rol de coreógrafo al que marca una coreografía y se le ha puesto, vaya uno a saber por qué, el rol de coach. Sí. Como también pasa con los autores, que los autores... Hay autores jóvenes que trabajan y escriben en una obra, pero no son autores, son dialoguistas. Entonces, es un valor, es algo que hay que tener en cuenta. En teatro también está la figura de la música. El músico ocupa un lugar tal vez más reconocido, pero sí. Es como que pareciera como que no es una obra... Que no tenga la autoría de una obra, también el rol tanto del escritor como el músico como el del coreógrafo. Es verdad, sí. Sí. Que lo digas vos, Jorge, para mí es muy importante, porque sos el presidente del Consejo de Televisión. Así que muchísimas gracias. Estamos en la lucha siempre. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, Jorge, la verdad, muy claro lo tuyo. Bueno, ¿qué es el camino a seguir ahora? ¿Qué se puede hacer en este momento tan crítico y de pandemia y de aislamiento? En principio, no dejar de crear, no dejar de imaginar de qué manera vamos a comunicar nuestra manera de ver el mundo a través de la danza, de la escritura, de la música, y bueno, y esto pasará, como pasaron tantas cosas, sí. Y nos acomodaremos a los tiempos, como nos hemos acomodado tantas veces. Exactamente. Así que no quedarse quieto y no dejar de crear. Para los que tenemos la posibilidad, como nosotros que nos sentamos y escribimos, estamos encerrados, para los que tienen que trabajar con el movimiento, pero también buscan la manera de hacerlo a pesar de las restricciones.
Me parece que lo importante es eso. En estos tiempos no podemos, y seguir peleando para que no nos agarre de sorpresa y que después que pasó todo, estemos como habíamos estado antes. Claro, para no volver al punto cero, seguir el camino lento pero firme, ¿no? Bueno, y a los que quieran leer también le podemos recomendar, que lo leí el año pasado, el libro que hicieron con Baiman, que es 36 años de historias de la televisión, que es muy divertido, que hay anécdotas fabulosas que yo desconocía. Ahí hablamos mucho de esa gente que hizo la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Sí, me di cuenta que nombrabas algunos, pero hay cosas muy divertidas y me gusta ese libro que cuentan la historia de todas las novelas que escribieron y en donde también ponen los fracasos, no es que ponen solamente las premiadas. Y la verdad muy interesante cada historia que han escrito hasta debajo de un escritorio, que han hecho infinidad de cosas y está escrito de una manera muy agradable, muy entretenida y la verdad es muy recomendable para la gente que ha vivido, ha transitado la televisión todos estos años, ¿no? Se llama 36 años de historias de la televisión. Muchas gracias. Bueno, Jorge, muchas gracias por habernos atendido y bueno, seguimos ahí. Ok, un abrazo Un grande beso. para ustedes. Adiós. Chau, Gracias, chau. Jorge. Inspiración Chau. siempre. Nos podés seguir de muchas maneras, pero hay una en la que podemos interactuar mejor. www.larz.com.ar. Alejandra Boada y Raúl Martorell en Autores en Línea. Bueno, muy bien, Raúl. ¿Estás por Muy ahí? bien, Alejandra, qué linda nota, ¿no? Qué Sí. linda nota. Bueno, te voy a leer algo de Argentores Sí. que se salió en la página de Argentores. Pueden entrar a www.argentores.org.ar a través de las redes. Crean un fondo de apoyo para la industria cinematográfica y audiovisual con un acuerdo entre Netflix y la Academia de Cine de nuestro país, que contó con el apoyo del INCA y del Ministerio de Cultura de la Nación. Se lanzó el Fondo de Apoyo COVID-19 para la industria cinematográfica y audiovisual, cuyo fin es apoyar económicamente alrededor de 1.000 trabajadores del sector. La donación es de 40 millones de pesos, está destinada a técnicos y técnicas afectados directamente por la suspensión de las producciones audiovisuales en la que estaban trabajando al momento de la declaración de esta pandemia, el cese de actividades y debido a la emergencia. El monto de la ayuda que recibirá cada trabajador será un monto fijo, repito, será un monto fijo, igual a todos por única vez. La convocatoria abrirá el próximo lunes 25 de mayo y los interesados deben se deben buscar la aplicación completando sus datos y presentando toda la documentación requerida en el aparato especial en la página de la Academia. Te la dicto, academiadecine.org.ar, repito, academiadecine.org.ar, Fondo Ayuda. En este mismo aparato usted podrá encontrar las bases y condiciones, toda la información perteneciente. Para mayor información, también se ha habilitado una casilla de correo especial para atender todas las consultas. El mail es fondoayuda@academiadecine.org.ar, repito, fondoayuda@academiadecine.org.ar. A través de un comunicado, las autoridades de la Academia expresaron: celebramos la solidaridad de la donación de Netflix y nos sentimos orgullosos de asumir esta responsabilidad, sabiendo que esta ayuda aliviará un poco la difícil situación de cientos de trabajadores y trabajadoras de nuestra industria en estas circunstancias tan adversas que nos toca vivir, Alejandra. Este es el... Qué buena noticia, ¿no? Lo único, el nombre de la ayuda se llama COVID-19, ¿le pusieron? COVID-19, así se llama. Sí, el nombre no Fondo me gusta mucho. COVID-19, dice. Sí. Para la industria cinematográfica.
la verdad. Así figura. Cinematográfica audiovisual. Te lo leo completo. Sí, sí, sí. Fondo de apoyo COVID-19 para la industria cinematográfica y audiovisual. Muy bien. Así. Ojalá hubiese algo parecido para televisión. Lo que necesitamos ahora es darle un impulso a la televisión, más allá de las La televisión repeticiones. necesita muchísimo de todo esto porque está en un momento muy, muy difícil, nos contaba Jorge Maestro recién, ¿no? Claro, pero vos pensás, si por ejemplo una repetición ponen zona de riesgo o ponen, no sé, cualquier otra novela, yo creo que la gente la vería. O Por sea, supuesto. los que nunca la vieron y los que la vieron para recordar y bueno, no sé, no me parece tan complicado, pero evidentemente sí debe ser complicado. Yo, Eh, yo creo que no hay voluntad nada más, sí, pero sí, es muy importante, la gente le encanta ver lo nacional, lo nuestro, que eso sí, es lo que tenía que ver, lo que decía Jorge, sí, ¿no es cierto?, que con respecto a los guionistas, a los sí. jóvenes guionistas, para poder ver su cultura, lo que pasaba en su país antiguamente, ¿no es cierto?, que hay una ley de eso. Debería Sí. haber una ley, perdón, en la Argentina, que no la hay, que por eso se está luchando, ¿no? Bueno, en un momento estaba la ley de medios, que yo recuerdo que dentro de la ley de medios, por ejemplo, tenía que haber un programa infantil y que me acuerdo a la mañana cada canal ponía su programa infantil, Yo que estaba, estaba Caramelito, estaba Piñón Fijo, bueno, en cada canal había un programa infantil, había una reglamentación, lo que pasa que después y un programa argentino, aclaremos, porque había otros que sí, eran de afuera, pero era una obligación, sí, digamos, sí, ¿no? era la ley de ¿Qué es lo medios, sí, Y una cosa muy interesante que me sí. gustó que contó Jorge Maestro en su charla, que fue que es verdad, los productores antes decían que no se tome mate porque es grasa, ponele, no conocen el mate. Sí. Y nosotros tenemos que ver cómo se hacen las tortillas mexicanas, un montón, cada país que Sí, pone su serie o su tira, la pone con todo lo que es, con su cultura, porque nosotros negábamos tomar mate, ¿no es cierto? sí, la verdad. Y bueno, los turcos todo el día estaban con el café a la turca, ¿no? Y Tomaban todo fue, el día eso. puesto. Yo repito lo que dije antes, lo que vi, que siempre me llamó la atención, yo conozco, porque conozco de la cultura turca, que se sacan los zapatos antes de entrar, hay un placar grande abierto donde se ponen unas pantuflas o caminan descalzos dentro de la casa. ¿Qué es lo Sí, que tenemos que hacer ahora, o no, Alejandra? sí, sí. Bueno, lo que tienen los turcos es que todavía la sociedad es demasiado machista y recuerdo que la que se encargaba de agarrar los zapatos sucios y todo siempre era la mujer que corría, Claro, corría, y llegaba el marido y corría, es verdad, corría a que le cambie los zapatos, ¿no? Pero bueno. es verdad, es para atrás, pero yo lo que me fijo es en lo que hice la comparación con el coronavirus, ¿no? Sí. De que tenemos que limpiarnos los zapatos antes de entrar a la casa, que no era nuestra costumbre, No, simplemente por para una nada. Sí, bueno, pandemia. los japoneses también se sacan los zapatos. Si vas a algún restaurante japonés, algunos sectores, te sacas los zapatos para entrar a comer. Sí, Eh, sí. pero bueno, y Yo, hablan, claro, vi sí, las telenovelas turcas, ¿no? sí, No sabía que la cultura japonesa, sabía sí, que había escuchado, pero no tenía la seguridad, por eso no lo traje. sí, Pero qué bueno eso, ¿eh? Está sí, lo bueno, porque es hacen. verdad, uno viene con muchos virus de la calle. Claro, y bueno, y lo que decía Jorge Maestro sobre el idioma, por ejemplo, yo fui hace un tiempo antes de la pandemia a comer a un restaurante japonés acá en Buenos Aires y la camarera era argentina y hablaba bien japonés y entonces le pregunté cómo era que hablaba tan bien japonés, cómo se le había ocurrido. Y ella me dijo que cuando era chica todo el tiempo veía las mangas, que es la serie animada de japonesa. Entonces, como le Ok. apasionaba todo eso de ver las series y todo, aprendió japonés por las series y terminó en el restaurante japonés, ¿no? Claro. Un poco lo que decía Jorge, ¿no? Sobre el idioma que también se importa, ¿no? Bueno, Raúl, llegamos a las 4 de la tarde.
¿Ya son las 4, Alejandra? Sí. No te puedo creer. Así que, bueno, te agradezco mucho. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene en Autores en Línea, los miércoles a las 15 horas. Exactamente. Por la receta. Muy bien. Así que un beso enorme para todos, para vos, para la técnica que está ahí, que es excelente lo que estás. Es un señor, ¿cómo? Estoy viendo. Es un señor. Es un señor. No, yo le digo la técnica por la técnica. Ah, no entendí que era la chica, es un señor. Bueno, Hernán. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.